Ahí vimos, señores, Consuma Salud, cómo seleccionar un buen pomelo. Es muy parecido a la toronja, es primo hermano de la toronja en realidad. Lo único que el color interno es rojo y la toronja no es roja, es un poco amarillenta. Así es que bueno, esa es un fruto muy, muy rico, el jugo es riquísimo y también se puede comer como tal, como fruto, aunque un poquito agrio, pero la realidad es que lo invitamos a que lo consuman, mucha vitamina C. Nos visita ahora, señores, tenemos como invitado al licenciado José Miguel Volquez, que es abogado, y con él estaremos hablando sobre este tema que hablábamos al inicio del programa, que es la constitución de una compañía. Mucha gente que quiere iniciar su negocio, que necesita formalizar un negocio y no sabe cómo crear cómo hacer este proceso de una compañía. Estaremos hablando con el licenciado sobre este tema. Un gran placer, licenciado, tenerlo. Gracias, Pablo, igual. Bienvenido y usted tiene que después más adelante venir para que hablemos de la ley de tránsito, de la nueva ley, para que también expliquemos a nuestros ciudadanos qué consiste. Hay algunas cosas que usted entiende que van a ser un poquito más difíciles que otras. Van a ser difíciles de entrar en funcionamiento. Antes de entrar en el tema que teníamos para hoy, usted me hablaba fuera del aire y quiero compartirlo, de que usted cree que es muy difícil el tema del periodo del vehículo que va a estar transitando por la calle. Que se habla de que, por ejemplo, un vehículo, 15 un carro, años, 15 años. 15 años, pero hay vehículos del 2003 y 2004 que están bien funcionando en la calle, o sea que eso se le va a tener que buscar una solución. O sea, lo que significa esto es que según esta ley, vehículos de 2002 hacia atrás no podrían transitar. No podrán transitar, sí, y no todo el mundo tiene con qué comprar un nuevo vehículo para volver a la calle con él. Sí. Entonces hay partes de esa ley que se van a tener que discutir, que va a dar mucha agua que beber, porque se ha cambiado una estructura totalmente, se ha cambiado los organismos, se ha cambiado todo lo que era un marco legal, que fue como el Código Procesal Penal, Pablo, que el Código Procesal Penal cambió todo lo que establecía el Código de Procedimiento Criminal. Esta ley, la 241, fue modificada, cambiada en su totalidad. Sí, cambiada en su totalidad. Y bueno, ahora está esa parte que nos gustaría, por eso hacemos una invitación al diputado Tobías Crespo públicamente para que venga al programa, para que hablemos sobre el tema y cómo ellos vieron o cuáles son las diferentes variables con las cuales ellos pensaron para hacer posible esta ley, porque la realidad es que hay cosas que sí, que son muy posibles, la gran mayoría, pero hay algunas que no es que sean imposibles, pero que van a tener algún tipo de complicación, porque estamos hablando que el parque vehicular del país es muy alta la cantidad de vehículos que no llegan al 2001. O sea, vehículos antes de esos años y que entonces estarían, según la ley, transitando ilegalmente. Claro, y a ver qué país se tomó de referencia. Así es. Y cómo ha funcionado en ese país que ellos tomaron de referencia. La idea es eliminar las chatarras, pero yo creo que, así rápidamente, yo creo que más que el tema de los años, aquí lo que se debe hacer es una evaluación del vehículo. Lo de las revistas, que funcione lo de las revistas verdaderamente. La revista, ¿no? Que para eso es la revista. Claro. Que se vea que el vehículo esté en condiciones, que no haya emisiones, que las gomas estén bien, que los frenos estén, que tengan sus luces, o sea, todo esto, que los cinturones funcionen. Yo creo que eso debe ser más primordial que el tema del año, porque como bien usted dice, hay vehículos del 70, que hay gente que colecciona vehículos. Que los colecciona vehículos. Yo conozco gente que tienen colecciones desde los años 50. Sí, vehículos y en buenas condiciones. O sea, que eso quisiera que de verdad que alguien me explicara, porque no sé cuál fue el criterio que se eligió y de qué forma entonces podría perjudicar a los propietarios de vehículos menores de 15 años. Hay cosas que no van a poder entrar en funcionamiento, eso es algo obvio. Vamos a ver. Doctor, licenciado, entonces vamos a hablar de la Constitución. ¿Cómo constituimos una compañía, una empresa legalmente? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el proceso? Bueno, Pablo, para constituir una empresa o una compañía, lo primero que hay es que registrar lo que se llama el nombre comercial en ONAPI, en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Allí se solicita lo que es el registro de ese nombre con el objetivo de yo poder usarlo. Ellos me van a dar la autorización de usarlo. Previamente ellos van a hacer un análisis a ver si ese nombre alguien no lo tiene registrado o alguien no tiene uno parecido, para no crear confusiones. Eso aparte es importante. Quisiera,
los nombres hay que registrarlos. Sí, claro, los nombres se registran como la pro. Y si alguien lo tiene, ese no nombre, puede utilizarlo, no puede ser utilizado, porque me lo niegan inmediatamente. Esos nombres que uno ve por ahí en carteles son nombres que están registrados, que es un parte del patrimonio de la persona, que le dan un certificado de título como si fuera un inmueble. Entonces te van a dar un tiempo para que lo pueda utilizar. Con principio te dan 10 años para que lo pueda utilizar, y si en 10 años lo utilizaste, tiene que renovarlo y llevar prueba de que ese nombre se está utilizando. Entonces se llevará a prueba, como son facturas, cheques, copia de cheque, etcétera, etcétera, para verificar que ese nombre está registrado, porque el hecho que te lo dieron para que lo explote durante 10 años. Iglesia, no quiero pasar a la otra parte sin hacer una pregunta con respecto al tema del nombre. En caso de que otra persona utilice el nombre, un nombre registrado, ¿es pasible de demanda? Inmediatamente es pasible de demanda e inclusive también de demandar la nulidad de ese nombre por ante el mismo organismo que lo emitió por equivocación. Pero si es una persona que lo está utilizando sin que esté autorizado, es posible de demanda, no solamente el nombre comercial, Pablo, sino también los logos cuando tienen parecido, sino también eslogan que sean parecidos. Todo eso es parte de tu patrimonio. Entonces ellos no pueden utilizarlo, porque ellos no pueden aprovecharse de la fama y de la inversión que usted ha hecho para hacer ese nombre y para que ese nombre quede en la mente de los seres humanos. O sea, nadie puede crear un programa por ahí llama con el consumidor. No, ni parecido con ese nombre, ni parecido. Ese nombre no puede utilizar porque ese nombre es de ustedes. Entonces nosotros lo registramos. Lo registraron, claro. Entonces, licenciado, yo he escuchado, oí a un abogado amigo hablar de que las empresas multinacionales registran los nombres, aunque no tengan presencia en esos países, tratan de registrar los nombres en todos los países del mundo para que porque las leyes son nacionales. Son por ejemplo, locales. Locales. Si tú no tienes, por ejemplo, Nike, vamos a poner un ejemplo, la marca Nike de zapatos, de tenis, si no tienes representación o no está registrado el nombre aquí, yo pudiera registrar Nike en el país y ellos tienen que pagarme a mí para traerlos. ¿Es cierto esto? Existen muchos problemas con eso, Pablo. En el sentido de que si yo me entero de que para acá viene una empresa, un nombre famoso, yo voy y lo registro a UNAPI, ese nombre ellos no lo pueden utilizar aquí. Hay personas que se han dedicado a eso, a estar en la expectativa. Conozco de que están en la expectativa que tal empresa quiere entrar aquí con tal nombre y ellos van corriendo y lo registran en la oficina de la propiedad intelectual, y después ese nombre, para poder utilizarlo aquí, tienen que comprárselo a él o a ellos. Hay personas que hacen compañías que hacían antes de carpeta, que son famosas, y los problemas que trajeron esas compañías de carpeta. Pues después que nosotros tenemos el nombre comercial que nos dieron ya para que explotemos ese nombre, nosotros entonces procedemos a realizar, a confeccionar lo que son los estatutos constitutivos de esa compañía. ¿Qué es esto? Esos estatutos es como la ley que va a regir el destino de esa compañía. En esa compañía, inmediatamente nosotros confeccionamos los estatutos, está la capacidad de los accionistas. ¿Cuántos accionistas debe tener una compañía? Bueno, depende de qué compañía vayamos a realizar. Si es una SRL, que es lo que antes conocíamos como Seporá, la gente ahora ven que los vehículos o los letreros dicen compañía tal, SRL, eso era lo que antes se llamaban Seporá, porque ahora son sociedades de responsabilidad limitada, que eso es lo que quiere decir SRL. Sociedad de responsabilidad limitada, que quiere decir que yo, socio de una compañía, yo no comprometo mi patrimonio más allá que lo que está invertido en la compañía. Si esa compañía cometió una acción y esa acción es de 5 millones de pesos y yo nada más tengo invertido 1 millón de pesos, mi compromiso es sobre ese 1 millón de pesos que está invertido en la compañía. No tiene que ver mi otro patrimonio personal ni mi patrimonio familiar con lo que haya hecho la compañía, porque la compañía de por sí solo tiene personalidad jurídica. Personalidad jurídica quiere decir que esa compañía es igual que un ser humano, con los mismos derechos y deberes y obligaciones que el ser humano. Por eso existen dos clases de instituciones, dos personas, la persona física, que somos nosotros, las personas morales, que son las compañías. Las personas morales se dividen en dos, que son las personas morales
de las instituciones sin fines de lucro, que es lo que conocemos como ONG, sí. Y las instituciones morales de derecho privado, que son las compañías donde nosotros trabajamos. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La diferencia entre una y la otra, Pablo, es que una busca un interés para la colectividad, que son las ONG, y la otra busca un interés para sus socios. Cuando hay ganancia, ellos se lo reparten entre ellos. Igual cuando hay pérdida, es entre ellos. Cuando es una ONG, las ONG no tienen que repartir ganancias ni pérdidas. Porque se supone que no deben tener. Porque son para hacer el bien, sin fines de lucro. Sí, sin fines de lucro. Entonces, esas instituciones, las de derecho privado, que son las compañías donde nosotros trabajamos, que buscamos un fin determinado personal, cuando se trata de SRL, con 2 socios basta. Con 2 socios basta. Ahora, cuando esa compañía que se llama SA, que es sociedad anónima, entonces ahí puede ser de 50 socios en adelante. Antes de entrar en sociedad anónima, que me gustaría que explicara esa parte, yo me acuerdo que cuando se hizo la modificación de C por A a SRL, se alegaba mucho de que había empresas que se creaban con un fin y se estaban utilizando para otro fin. Que eso entonces iban a tratar de que ese tipo de cosas no sucedieran, de que si dentro de, cuando tú registrabas tu empresa, el objeto de la empresa era vender pintura, tú no podías parecer que tú estabas haciendo una compañía de bienes raíces. Lo que pasa era que yo ponía como objeto pintura y el famoso eslogan y cualquier acto de lícito comercio en República Dominicana. Y por ahí se hacían todas las barbaridades que ustedes se imaginan. Entonces, esas compañías se cambió de C por A, que al final es lo mismo. Lo único que ha reducido es el número de socios. Cuando eran C por A... O sea, pero no hay ningún tipo de cláusula o de ninguna modificación que haya... No hay diferencia. O sea, todavía las empresas pueden hacer duplicidad de función. La empresa mía o la empresa suya, si tiene un objetivo, puede comprar un inmueble, puede vender un inmueble. La única diferencia que ha sucedido es la siguiente, de que para hacer una C por A obligatoriamente tenían que haber mínimo 7 socios. 7 socios, sí. Y en las SRL, 2 socios pueden hacerlo, porque era un asunto de simplificar el asunto para no entaponar de que la gente estén informales. Pero es lo mismo. Lo único que ha cambiado es el número de socios, el número de capital, que con una C por A antes usted lo podía hacer con 10,000 pesos. Ahora una SRL mínimo tienen que ser 100,000 pesos. Eso es importante. Para crear una empresa tiene que ser mínimo 100,000 pesos, de capital. De capital. También había un asunto que en principio... Pero eso significa, disculpe, licenciado, que lo interrumpa, eso significa que hay que poner 100,000 pesos en una cuenta. Bueno, eso significa que, ¿qué significa esto? En principio la ley establecía de que para empezar ese procedimiento los 100,000 pesos deberían estar en una cuenta en el banco a nombre de la persona que es el gestor. El gestor y a nombre de esa compañía que decía claramente que estaba en proceso de constitución, pero ya eso se ha obviado. Ya los 100,000 pesos ya no hay que tenerlos para formar la compañía. Son compañías que se hacen, o tiene los 100,000 pesos, o lo que tienen son acciones en papeles. Es un asunto... Tenemos que irnos a la pausa, hacer una pausa. Cuando regresemos entonces, yo quiero que usted me explique qué implica que yo diga que el capital mío son 100,000 pesos o que sea 1,000,000 de pesos en términos generales. O sea, si hay una implicación económica que me pueda afectar cuando creamos esta empresa. Señores, regresamos ahora, no se vayan.